Miyachi es un rapero estadounidense de padre yankee y madre japonesa, nacido en el 93. ¿Y por qué un estadounidense en este canal? Pues porque ha enfocado su carrera hacia la escena hip hop de Japón. De hecho, su principal característica es que rapea bilingüe, rapea pues en japonés y en inglés, pero dándole prioridad al Nihongo, es decir, el japonés. Fue criado en Nueva York y sus padres eran pianistas. Él tocaba jazz y ella era profesora de piano, por lo tanto creció en un entorno musical, muy musical. Y mucho musical. Bienvenido a Asian Music, JP de Fer. Hoy, wakarimasen. Spengo, benkishimashita kedo, mou wasurete shimaimashita ne. El tema de hoy, Wakarimasen, le da también título a su primer álbum de estudio, Wakarimasen, de julio del 2019. Y Wakarimasen significa no entiendo en japonés, en formal, porque en informal sería Wakaranai. Pero bueno, no pasa nada si no lo sabías. Tampoco pasa nada si no te suscribes, pero hombre, ya que estás, pues... clic. En el videoclip veremos a un matrimonio neoyorquino que va al downtown, que es donde se encuentra el Chinatown, que es el barrio, no donde están los chinos, sino donde hay un gueto asiático bastante importante. Y les veremos acojonarse vivos de ver tantísimo asiático por la calle. ¡Peligro! ¡Que nos comen los chinos! De hecho, en la intro, ya veréis que tiene una intro de, 20-30 segundos, a modo de cortometraje, ¿vale? En el que se preguntan, oye, ¿pero dónde coño estamos? O sea, ni reconocen Nueva York. Miyachi será el recepcionista del hotel en el que se alojan. Vamos a ver el vídeo y así sabréis de qué hablo. Me pongo los auriculares y le damos al puto play. Tic, tac. New York. I just can't wait to get to Central Park and the Metropolitan Museum of Art. Oh, Museum of Honey, Art. look, it's getting dark. Let's just go to the hotel Vamos al and get hotel. some sleep. A dormir un poco. Who knows if we can even cross the street without getting mugged by some New Yorker? Oh dear. Oh dear. Honey, holy Christ. Holy Christ! Where are we? I don't know. Ooh. They said it was a downtown location, convenient to the subways. I just didn't know that ¿Cuánto so me quieres? many... Asians. Asians! Miyachi. Yeah, 英語わかりません。英語わかりません。アジアメリカ人。英語わかりません。宮地稼ぐダラー。I put the shit back in the yen。英語も忘れちゃった。I'm bringing it back to Japan。英語わかりません。Esto es para decir no, en japonés. 英語わかりません。宮地稼ぐダラー。I put the shit back in the yen。英語も忘れちゃった。I'm bringing it back to Japan。今到着成田。汚れ物アメリカ。前はマクドナルド。今食べてるキャビア。喋り方がキャビア。髪かく雷や。渋谷クラブ入り。VIP 酒とキャリバー。Yeah。上がる夢を見てるいつも通り。シャンパンを開けて飲んでる水のように。どこにいたら渋谷立てて地図を読む。ニューヨーク帰ったら普通のアジア人に戻る。英語何もわかりません。俺の女は過去口。洋服ほとんど中国から。今からパリ服を月間に確かにやね。月間にってわかるよね。アルバム終わったらあとすぐ国出る。I'm a fuck up a check。滑らか with the flow。Everybody on the flow。どこでも出身。Everybody puff a draw。ドープ欲しい人いるから僕エスコバルアルボー。ポケットの中パスポート見つかるわけないよ。Yeah。英語わかりません。英語わかりません。アジアアメリカ人。英語わかりません。宮地稼ぐダラー。I put the shit back in the yen。英語も忘れちゃった。I'm bringing it back to Japan。英語わかりません。Está en Nueva York, ¿eh? アジアアメリカ人。英語わかりません。宮地稼ぐダラー。I put the shit back in the yen。英語も忘れちゃった。I'm bringing it back to Japan。
Me no speak no English. These fools who just see payment, them labels just see business. I'm an NY child, my fitted head down to the brows. I've been trying to make an imprint, cause my whole life was a misfit. When the hoes back round, cause they miss kid, I'm getting back in my zone. Made a new path for the wave, now I'm traveling home. Most of the time I keep hands on my paper, my head in the clouds, I can't answer the phone. Most of be telling me that I'm a star, bitch, I'm the crew and the cast of the show. Blowing up top of the Tokyo Tower, my aura is powerful, speaking in tongues of my own. Ego akarimasen. ¿Ves cómo rapea en inglés? Puto perfect. Ego akarimasen. Miyaji kasegu dollar. I put this shit back in the yen. Ego mo wasurechata. I'm bringing it back to Japan. Ego akarimasen. Ego akarimasen. Aji America jin. Ego akarimasen. Miyaji kasegu dollar. I put this shit back in the yen. Ego mo wasurechata. I'm bringing it back to Japan. Ahí con su crew USA. Kanpai es para brindar en japonés, como el chin-chin español. En fin, Miyachi. En el vídeo fundamentalmente cuenta que en Japón ha logrado ser un jefazo, ¿vale? La verdad es que ha conseguido muchísima relevancia, pero cuando vuelve a Estados Unidos pasa a ser un asiático más, cosa que tampoco es cierta del todo. Pero bueno, sí que hay una enorme diferencia entre la figura que ha logrado ser Miyachi en Japón y quién es en Estados Unidos. A mí siempre me ha parecido muy inteligente por su parte explotar su lado japonés, ya que si lo piensas, a priori parece más fácil triunfar en la escena hip hop de Japón que en la de Estados Unidos, por, bueno, varias razones, pero fundamentalmente por la competencia. Además, quien escucha hip hop en Japón, pues también escucha rap americano, y de repente que un japonés rapee tan fluido en inglés, pues mola, les mola y les mola muchísimo. En el álbum Wakarimasen trata de contar su historia tanto a americanos como a japoneses, y ya os digo que en Japón ha alcanzado una relevancia de aparecer en televisión o de que le pongan en las vallas publicitarias estas máximo poder de Shibuya, pero en Estados Unidos no, y es por eso que prefiere vivir en Nueva York, porque así mantiene hambre por el éxito, ¿vale? Porque evidentemente, pues eso, no tiene la misma relevancia. Reconoce que en Japón ha tenido alguna dificultad, no hate, pero alguna dificultad por no ser enteramente japonés, y sobre todo alguna crítica por preferir vivir en Nueva York a Tokio. Os he de contar también que Miyachi tiene una vertiente humorística, y es que ha creado en YouTube un canal llamado Konbini Confessions. Konbini viene de Convenience Store, que son estas tiendas que está Tokio plagado de ellas, y son 24 horas y lo puedes conseguir todo. Sake, onigiris, manga, tabaco, condones, todo 24 horas. Y bueno, son muy, muy, muy típicas de Japón para la supervivencia en la calle. Bueno, pues él a las puertas de los konbinis de noche, con la peña bastante alcoholizada, y él con una lata de chuhai en la mano, que es un refresco alcohólico muy típico de allí también, pues va entrevistando, haciéndole preguntas a la peña, pero preguntas rollo, ¿cuál es el sentido de tu vida? O cuál es el último vegetal que has comido, o cuál es el lado oscuro de tu vida, o cuál es el arrepentimiento más heavy. O sea, hace preguntas entre muy metafísicas y muy existencialistas a preguntas pues ridículas, ¿no? Bueno, yo qué sé, pues eso, ¿no? Lo que he dicho de cuál es la última verdura que has comido, o cuál es tu verdura favorita. Va intercalando así, son vídeos muy cortos de entre 5, 6, 7 minutos, y te partes bastante la POLLA. De hecho, tiene algún videoclip que es el videoclip en sí un gag. Bueno, este de Wakarimasen un poco también lo es, ¿no? Unos yankees que van a un sitio, se acojonan y los asiáticos les vacilan. Bueno, en fin. Y por hoy... ¡Ya está! Nos vemos next time. ¡Mua!